que nos den 2 vías. Nosotros no nos negamos a la informatización, pero que nos den tiempo, que mantengan oficinas y mantengan personal para atención directa a los mayores, que no puede ser que de un día se imponga una dictadura informática y además homogénea, que no nos den, que no haya competencia, que no haya competitividad entre uno y otro, que no haya una entidad que ofrezca este servicio, sino que todos se pongan de acuerdo. Esto es lo que pretendemos. La persona joven, si no está capacitada informáticamente, tiene otro tipo de ánimo. El mayor es muy vulnerable. Queremos además mantenernos independientes. Yo quiero ser independiente. Por eso el eslogan fue soy mayor, no idiota. Si no quieren mantener un trato de esa manera porque ya no está de moda, pues muy bien, pero que sea un trato humano, que somos seres humanos, y que tenemos que manifestar, tener un trato directo. Por mucho que quieran, hay situaciones en las que tenemos que acudir ahí, no basta el cajero. Hay situaciones que hay que resolverlas personalmente, no se puede todo hacerlo informáticamente, que nos permitan, que nos enseñen, que hagan aplicaciones sencillas y que poquito a poco, y para generaciones futuras, para los que van a hacerse mayores, pues que ellos comprendan que de esa manera asimilaremos mejor el tema, pero que de golpe y porrazo querer incorporarnos a una cosa, pues nos dejan anonadados e inutilizados e indefensos, absolutamente indefensos, y que yo he visto, recalco, llorar, no metafóricamente, llorando una persona mayor y encima con una incapacidad motora. Entonces esto es intolerable, esto le mueve el corazón a cualquiera, y yo creo que le moverá el corazón del Banco de España y moverá el corazón de los grandes presidentes. Este es el objetivo.